Saludos, soy H. Rams. Continuamos con el segundo capítulo del libro La otra cara de los alienígenas. El origen extraterrestre. El universo de los dioses. En esta parte introductoria vamos a servirnos de los mitos ancestrales para explicar el principio, es decir, donde comenzó todo a partir de la llegada de una raza alienígena completamente ajena al universo material. Y aclaramos, debemos comprender que los alienígenas no son locales, como la cultura nos muestra, llegando de estrellas lejanas, otras galaxias o dimensiones contenidas en este universo. No, ellos proceden de otro universo. Analicemos esto por un momento. Es muy importante comprender lo que queremos decir con nuestra afirmación anterior. Según los mitos bíblicos, que a su vez se inspiraron en mitos de otros libros sagrados mucho más antiguos, por ejemplo, la cosmogonía sumeria, la hindú o la egipcia, por citar solo alguna de las tradiciones ancestrales más antiguas que la Biblia. Este universo tendría un creador, ordenador, estructurador, regente y como quiera llamarse, la causa primera que lo habría generado o creado. Este ser de fuego, infinito, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, proviene, según las tradiciones, en este caso rabínicas, de un lugar que está más allá de todo lo creado por él. Este lugar es otro universo, el Ein Sof, el mundo de los dioses, o el universo de los dioses. Para los antiguos griegos, el Ein Sof era Urano, padre de los dioses, que habría sido, según el mito, castrado por Cronos, uno de sus hijos, y con cuyo nombre los griegos denominaban al creador del universo material, y que luego a su vez sería castrado por Zeus de manera similar. Sin lugar a dudas, es muy coincidente esta primera inducción. Los mitos sagrados son muy claros al respecto. Antes que la luz, que fue creada por el Creador, valga la redundancia, solo existía la oscuridad, entre comillas, que sería el mundo de los dioses. El otro lado, la luz creada, es propia de este universo material. En los libros del extraordinario Immanuel Velikovsky, plagados de interpretaciones mitológicas para explicar el origen del sistema solar y las catástrofes que asolaron el planeta en tiempos remotos, teorías muy coherentes que desbaratan por sí solas todas las elucubraciones pseudocientíficas tejidas por ortodoxos mecanicistas como Carl Sagan. Se encuentra la protohistoria de la Tierra, cuando giraba como luna alrededor de Saturno. Saturno en ese entonces, billones de años atrás, era un sol, irradiando suficiente energía como para activar la sopa primigenia donde reposaba el prototipo Manu Ictis, una de las matrices funcionales del homínido primitivo, evidentemente coincidente con el mito antes descrito, la castración de Urano. Velikovsky afirma que Júpiter Zeus, en una colisión gigantesca, habría absorbido parte de la masa de su vecino, destruyendo muchas de sus lunas, que luego formaron los anillos de Saturno. Lo interesante aquí es que, dejando de lado el lenguaje mítico interpretado a la luz de la astrofísica, donde podríamos afirmar que a Urano, castrado por Cronos, como ya vimos, se asimile al verdadero mundo celeste, de donde proceden las potestades cósmicas, divinas o dioses, como Cronos. Logramos comprender
el contexto de la llegada de otros dioses que a su vez desplazaron a Cronos Saturno cuando Zeus lo castra, significando la puesta en marcha de Chang Shambhala, una gigantesca base extraterrestre que se interpone entre Cronos, el sol real, y su creación, siendo el sol amarillo que vemos, Sun, solo un tapasigno, una simple ilusión holográfica, una especie de cámara de entrada a la morada extraterrestre de Chang Shambhala, donde impera Zeus y los dioses olímpicos, una faz de los alienígenas traidores que pactaron con el demiurgo Jehová Satanás, Cronos Saturno, para regentar su creación. Para que los lectores comprendan mejor, los remitimos a la primera entrega de Proyectos OVNIs, la base antártica, capítulo 12, Dos bandos, los alienígenas traidores y los liberadores, página 62 de la versión digital. Recapitulando, la serpiente, los alienígenas traidores, provienen también de ese mundo generador de dioses, o supersol de un universo imaginable para nosotros, llamado en la mitología griega Urano, así como Cronos, y traición mediante a otros miembros de su propia raza, Zeus, a los cuales encadenaron a los ciclos de vida y muerte del homínido cuya matriz íctica ha sido modificada. Para eso se construye la base de Chang Shambhala. Rigen ahora la creación material. Sin embargo, recordemos que también Zeus representa al liberador que junto a Hades y los titanes o cíclopes luchan contra Cronos. Es que Zeus es también la faz del gran jefe de la raza alienígena encadenada que se había manifestado en la remota Atlántida, Poseidón, y que junto a Hades, un alienígena liberador, vencieron a Cronos, liberando a muchos de ellos. Es la gran batalla épica que narra el Mahabharata, la terrible conflagración atlántica que acabó con esa civilización y cuyo eco reverbera cíclicamente cuando la sangre pura de los pueblos que descienden de la raza de la serpiente, Zeus, se orientan al origen, reclamando la liberación. La penúltima batalla de esa guerra esencial fue la que conocemos como Segunda Guerra Mundial. La batalla final está aún pendiente. La serpiente. La siguiente inducción es un poco más compleja de comprender. Veamos esta afirmación de las Sagradas Escrituras. La serpiente era más inteligente que todos los animales que Jehová Dios había creado. Está claro que la serpiente no habría sido creada por Dios. Lo que no está claro es ¿qué hacía una serpiente en el jardín de Edén? ¿Usted pondría una alimaña venenosa, una cobra, una tarántula en medio de sus niños? Evidentemente el mito nos sugiere muy esotéricamente que la serpiente sería una raza alienígena llegada a este mundo y ajena a la creación, es decir, un extraño en casa ajena. Y no se nos puede pasar por alto que nadie entra a vivir en una casa ajena sin el consentimiento del dueño. En este sentido, a través del informe, veremos que una facción de esta raza extraterrestre habría pactado con el creador del universo material. En cuanto a la serpiente, recordemos que uno de los más reconocidos estudiosos de los alienígenas, en inglés David Icke, sostiene que esta raza alienígena tiene características reptiloides, es decir, serían serpientes. Muchos pueblos antiguos hablan de los dioses serpientes. Tal vez los más famosos dioses reptiloides son los Anunnakis y los Quetzalcóatl mesoamericanos. Kukulcán, el dios de la serpiente, de la princesa Papán, que se manifestaba a través de una piedra pulida en basalto negro. Una tecnología de transducción hiperdimensional, desarrollada por los atlantes. En cuanto a los mitos simbólicos sumerios,
que tienen por protagonistas a Enlil, otro de los nombres de Cronos Saturno, Jehová Satanás, y Enki, su a veces colaborador y subordinado, aunque es primogénito, y otras, su oponente acérrimo, sugieren que tendría el mismo signo ambivalente de Zeus en los mitos griegos. Ambos, Enki y Enlil, son representados con rasgos humanoides. Sin embargo, hay una tercera potestad sumeria, muy importante, que siempre es representada notoriamente reptiloide. Nos referimos a Inanna. ¿Por qué los alienígenas liberadores deciden ingresar por la puerta de Venus asumiendo una forma reptiliana? Es una cuestión no solo interesante, sino vital para comprender un signo que ha sido distorsionado por agentes como David Icke y el comandante Clonro, entre otros, habiéndose convertido en una de las especulaciones culturales favoritas de una gran parte de los aficionados al fenómeno ovni. La forma reptiloide de algunos alienígenas. Bien, vamos a aclarar este tema ya. No es que los alienígenas o algunos de ellos pertenezcan a una raza o especie biotipo reptil, no. Remitiéndonos nuevamente a la primera parte de este informe, ya demostramos que la visión de un universo plagado de razas alienígenas de la más diversa forma, psique y color es una estrategia de confusión que ha levantado la cultura para esconder el origen de la humanidad y el verdadero propósito de su permanencia en la materia. El universo material está construido con arquetipos universales. Un universo superestructurado, animado e inanimado. Su fundamento arquitectónico animado es la existencia bestial o animalesca. Dicho de otro modo, todas las matrices axiales corresponden a formas animales de las cuales se desprenden un sinfín de posibles variables o matrices operativas en determinadas edades o ciclos cósmicos. Los hinduistas llaman a estos ciclos de manifestación cósmica, manvantaras. En su momento hubo un mundo reptiloide, el Jurásico, supuestamente hace 60 millones de años, y en cuyo eslabón filogenético más alto es dable suponer que hubo una criatura altamente evolucionada, capaz de desarrollar cultura o poner sentido al mundo. Una especie de ser racional de tipo reptiloide que se extinguió junto a sus hermanos más toscos y bestiales, los dinosaurios. El contexto de la presente edad que siguió a este fallido intento del demiurgo que acabó con una extinción masiva es nuestro mundo actual. Mamo animal, de sangre caliente, con N variables, biogenéticas y formales. Entre ellas una especie de tipo humanoide capaz de convertirse en una criatura inteligente y autónoma, postora de sentido. Es decir, todos estos mundos posibles corresponden a matrices propias de esta arquitectura universal. Son modelos preexistentes creados y de los que los alienígenas echaron mano, pues estas potestades cósmicas proceden de otro universo muy superior a este, que hemos descrito, y en el cual las formas son una limitante fuera de lugar. Estos seres extrauniversales no pueden ser abarcados por una matriz formal. Vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Para ingresar a este universo formal, los alienígenas debían formalizarse, y por razones que nosotros afirmamos fueron estratégicas, decidieron hacerlo en la forma reptiloide de sangre fría. No es que, como la cultura nos los muestra, pertenezcan a una raza reptil, ya que al ser seres increados, no creados por Dios, se encontrarían fuera de cualquier determinación arquetípica. De entrada diremos que el motor de este mundo contexto, este Manvantara, es la pasión, que como compleja función psicobiológica
solo puede manifestarse a través de un vínculo, la sangre caliente. Evidentemente los reptiles tienen una característica esencial, su sangre fría, que los predispone a una hostilidad hacia el mundo contexto, ya sea en forma de agresividad o indiferencia. Por ese motivo fueron exterminados. Lógico, mal puede ponerle sentido al mundo o desarrollar cultura, una criatura que por su morfología no requiera de un complejo sistema cerebroespinal y por ende posea un incipiente animismo, solo referido a un básico instinto de conservación. Un mamífero, al contrario de un reptil, tiene una mayor estructura cerebroespinal, por lo tanto un sistema linfático con capacidad de mayor flujo que implica un órgano cardíaco mucho más desarrollado. Todo este conjunto produce una constante orgánica, la sangre caliente, un sistema nervioso más sensible capaz de servir de contraparte física a una esfera psíquica más compleja. Con esto, el animismo, en principio, simple acto reflejo del organismo, puede mutar a una especie de conciencia de sí. Es en ese momento donde la estructura psíquica ya tiene la capacidad de registrar las vivencias como parte del contexto. Es decir, jamás podrá cuestionar su existencia fuera de él. Por esa razón los alienígenas liberadores eligieron la forma reptiloide para evitar la confusión de estados existenciales. Dicho de otra manera, evitar ingresar al sistema como mera parte. Ampliaremos esta escabrosa cuestión más adelante, cuando abordemos la creación por parte de los alienígenas del ser humano. Disensión en el bando alienígena. Esta inducción está referida a una disputa que se habría generado entre jefes de esta raza alienígena, y que también está claramente reflejada en los mitos ancestrales de los pueblos antiguos. La guerra del Mahabharata de la tradición indoaria, la guerra entre dioses y titanes de la tradición griega, el conflicto entre Osiris y Set, el egipcio, la guerra entre ángeles caídos y ángeles rebeldes en el judeocristianismo, etc. Sugieren esta posibilidad. Lo que no queda claro es por qué se produjo la división entre alienígenas. Pero por los mitos sagrados podemos suponer que se debió a la decisión de algunos de ellos de permanecer en el universo material y descender a los mundos inferiores para experimentar una existencia animalesca, animando un cuerpo humanoide modificado genéticamente a partir de un homínido muy primitivo natural del planeta. De ahí proviene el mito de los ángeles caídos que se enamoraron de las hembras del homínido previamente modificadas por ellos para que sean agradables a su mirada, tomarlas por parejas y copular con ellas. El dilema era que esta raza alienígena no procreaba, puesto que al ser inmortal y no requerir de procesos de reproducción, era ajena a esta condición animal. Es decir, la función sexual para ellos no tenía un afán reproductivo, pero la matriz funcional de la criatura telúrica sí. Entonces, si encarnar un cuerpo mamífero con una desarrollada estructura psicobiológica implicaba la confusión de estados de ser, ahora podemos comprender la tremenda hostilidad que los alienígenas experimentaban a la hora de interactuar con humanos en el mundo creado, pero también la conformidad de algunos de ellos y permanecer aquí para el disfrute de esos estados, por lo que justamente se los denominó como traidores al origen extraterrestre del espíritu. Veamos esta revelación del Evangelio Cátaro 9. Y, reflexionando entre sí, quiso hacer al hombre a su imagen, y ordenó al ángel del tercer cielo que entrase en un cuerpo de él, y tomando una porción de este cuerpo, hizo otro cuerpo en forma de hombre, y ordenó al ángel del segundo cielo que entrase en el cuerpo del hombre. Y los ángeles lloraban, y al verse revestidos de una forma mortal y diferente,
de la que siempre les había correspondido. Mas él los mandó a ejecutar la obra carnal en sus cuerpos de barro, sin que ellos comprendiesen que cometían un pecado. En el mundo creado, caracterizado por la bestialidad y la existencia mortal, la cópula tiene un costo, la descendencia. Según la misma Biblia, Génesis 6, este cruzamiento habría generado una raza de gigantes o héroes. Este encadenamiento, la caída de muchos miembros de esta raza alienígena a los mundos inferiores, provocó la ruptura con aquellos que no habían pactado con el Creador y se propusieron liberar a los caídos, iniciándose la guerra. De ahí Inanna, que se opone a los designios enlilitas y enquilitas, es representada como una mujer reptil, simbolizando la sangre fría que contrarresta el fuego caliente de la pasión animal. En este sentido, es tiempo de aclarar una importante distorsión cultural. Esta pobre visión de la mitología sumeria asimila a Inanna como una deidad del amor y de la guerra, atribuyéndola a la construcción de templos de amor, cuando en realidad Inanna instaura los primeros prostíbulos sobre la tierra, justamente para orientar a los caídos hacia la función no reproductiva de la sexualidad. En cuanto a su hostilidad, el símbolo de la guerra que porta, la cultura le achaca el epítome de diosa, problemas, precisamente por incitar a la rebelión contra el mundo creado. Desde entonces muchos pueblos han enarbolado el estandarte de Venus, la diosa del amor y de la guerra. Tal vez el pueblo más famoso que siguió radicalmente este modo de vida estratégico fueron los espartanos, tan de moda ahora gracias a la película 300. Es importante destacar aquí que en la actualidad todos los pueblos del planeta han aceptado un modo de vida cultural, alentado por los alienígenas traidores, olvidando el modo de vida estratégico legado por la contraparte, los liberadores. Sin embargo, cuando existen las condiciones para que rebrote este recuerdo ancestral, ocurre el increíble encuadre de alguna nación al modo de vida estratégico. Ejemplo patente, la Alemania nazi. Hace nada más que unas décadas, lo que quiere decir que es muy posible que ese legado se actualice en cualquier momento. De ahí la tenaz campaña de difamación y estigma que la sinarquía sostiene desde los centros de poder mundial, siempre presta para reprimir esta seria amenaza, capaz de desestabilizar sus planes hegemónicos, como ya quedó en evidencia. Acercamiento nociológico a las características de una raza alienígena. La siguiente aclaración está referida a un aspecto de forma muy importante, que vamos a explicar sintácticamente. Esta raza alienígena no requeriría de ningún tipo de nave o artefacto para trasladarse interdimensionalmente entre universos, pero la decisión de descender a los planos inferiores más densos, es decir, manifestarse en el mundo animal, los habría obligado a revestirse de cuerpos, y es en esta instancia que habrían construido naves espaciales para trasladarse interdimensionalmente con esos cuerpos en estas regiones infernales o mundos inferiores. Aquí tenemos el origen de los vimanas, naves voladoras y ovnis. Constituye un grave error estratégico imaginar a los alienígenas, que en realidad son inmensurables y terribles potestades extraterrestres, corpóreos y humanoides, seres morales, incluso emocionales. Eso equivaldría a tomarlos por criaturas, que es lo que efectivamente sucede. Basta con ver la serie Alienígenas Ancestrales para notar cómo los especialistas miden a estos seres, desde parámetros culturales, siendo que están muy por encima de la capacidad traductiva que el lenguaje vulgar y corriente tiene para expresar realidades superiores, y no importa el idioma del que se trate. Si los alienígenas tuvieran la capacidad para entrar por un portal hiperdimensional, llamado en la sabiduría hiperbórea Puerta de Venus, si pueden transitar dimensionalmente a discreción en los mundos contextos que hacen a la realidad ilusoria de este mundo material, si están fuera de las determinaciones espaciotemporales
y aunque necesiten elegir una forma para manifestarse, todas estas facultades evidencian que no requieren cuerpos materiales, o mejor dicho, que están más allá de la forma. Entonces, la cosa va así. Los alienígenas liberadores se ven obligados a revestir formas arquetípicas, principalmente de deidades paganas, antagónicas al Dios creador, y otras formas hostiles, para llevar adelante estrategias de liberación con los pueblos que asumen una forma de vida estratégica. Por el contrario, los alienígenas traidores al origen extraterrestre del espíritu asumen formas arquetípicas angelicales y bellas para neutralizar las estrategias de liberación que emprenden los pueblos que llevan un modo de vida estratégico, así como también para interactuar con los seres humanos, principalmente en función del ayuntamiento carnal con las hembras de la especie humana. En Proyecto OVNIS, la base antártica, profundizamos sobre esta metamorfología abarcante de la potestad o ser extradimensional en varios capítulos. Sugerimos al lector remitirse a la obra señalada para cerrar con la comprensión integral de este capítulo.